Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Damos gracias a Dios por concedernos realizar un nuevo capítulo y a ustedes por estar con nosotros. Se ha dicho que el hombre puede vivir unos 40 días sin comer, unos 3 días sin tomar agua, cerca de 8 minutos sin respirar, pero solo 1 segundo sin esperanza. Si esto es cierto, entonces es necesario que dediquemos tiempo, mucho tiempo, para estudiar la naturaleza y el significado de la esperanza cristiana. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Bienvenido, Sugel, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Gracias, Eduardo, contento, muy contento de estar aquí en esta tarde. Y hemos orado que el Señor use este programa para bendecir a muchos en esta ocasión. Si hay algo que nosotros necesitamos en estos tiempos donde azota la pandemia, donde hay pérdida de empleos, donde hay reveses económicos, hay muertes, es tener esperanza. Pero el diccionario secular define la esperanza como la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. ¿Cómo define la Escritura la esperanza? Esa es una buena pregunta porque no se trata simplemente de necesitar esperanza, sino tener una esperanza apropiada, porque tú puedes tener una esperanza falsa y aún sentirte contento, tranquilo y estable emocionalmente sobre una esperanza incierta, insegura, una falsa esperanza. Entonces nosotros tenemos que esperar en un objeto que no me vaya a defraudar. En ese sentido, la Escritura define la esperanza como esa confianza que el creyente deposita en Dios sobre lo que Él ha revelado en su palabra de la obra que Él hace en nosotros a través de Cristo. O sea que hay varios componentes en esa definición que acabamos de dar, pero es una confianza que nosotros tenemos en lo que Dios hará a través de Cristo en nuestras vidas. Tú hablas de que la esperanza tiene ciertos elementos. A mí me gustaría que tú nos explicaras cuáles son esos elementos, de manera que nosotros podamos entender lo mejor posible lo que la Biblia nos enseña acerca de la esperanza. En estos días cayó en mis manos un artículo de Paul David Tripp, y me encantó la manera como tan sencilla y tan práctica como él desarrolla ese tema, porque él decía, la esperanza tiene 3 elementos o 3 ingredientes que la componen: deseos, objetos y expectativas. O sea, tú tienes el deseo de que algo pase. Yo tengo deseos de que alguien cuide de mí, yo tengo deseos de que alguien me ame, yo tengo deseos de tener un buen empleo, yo tengo deseos. O sea, son muchas las cosas que un ser humano puede desear, pero tú también tienes un objeto en quien tú estás esperando que esas cosas ocurran. Puede ser una persona, puede ser una cosa. Por ejemplo, Eduardo, ahora que las personas que han perdido su empleo, dice yo estoy esperando en que aparezca un buen trabajo, estoy esperando en que me den un buen empleo, en que yo pueda ganar una buena cantidad de dinero, que si me da el COVID yo pueda conseguir los medicamentos, me pueda internar en una clínica. O sea que no solamente se espera en personas, se puede esperar en cosas. Y por otro lado, también uno tiene expectativas en cuanto a cuándo, cómo, dónde se va a cumplir eso que yo deseo de ese objeto en el que estoy poniendo mi esperanza. Así que la esperanza tiene 3 ingredientes: deseos, objeto y expectativas.
Ahora, a mí me gustaría, ahora ya que tú nos diste esos tres ingredientes, deseo, objeto y expectativa, que tú nos armaras mejor ese muñeco. Bueno, uno puede ver en la misma escritura estos ingredientes. Por ejemplo, dice David, una cosa he deseado a Jehová, he pedido a Jehová, una cosa yo deseo de Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Fíjate, Eduardo, que en ese salmo, el Salmo 27, David está pasando por un periodo de mucha aflicción. Sin embargo, él no dice, yo deseo dinero, yo deseo fama, yo deseo poder militar para que mis enemigos no puedan contra mí. Él dice, no, yo deseo conocer mejor a Dios y poder estar en su casa para seguir aprendiendo acerca de Él, para seguir contemplándole, tal como Él se nos ha revelado, por supuesto, en su palabra. Entonces, ahí tú ves cómo la misma Biblia te habla de la esperanza en función de un deseo. Yo deseo esto. Y la pregunta aún no es si Dios es el objeto de tu esperanza, sino que tú estás esperando que Dios te dé. Porque tú puedes decir, no, yo espero en el Señor, que Él me dé dinero, yo espero en el Señor, que Él me proteja para que no me dé el COVID, yo espero en el Señor, o sea, yo deseo que Dios me dé un esposo, una esposa si estoy soltero, yo deseo que Dios me dé hijos obedientes, yo deseo, o sea, tú puedes estar deseando de Dios muchísimas cosas, pero David deseaba de Dios, ¿sabes el qué? A Dios. Dios mismo, contemplar su hermosura y meditar en su templo, conocerlo íntimamente cada día más, ese era el deseo de él, Sugel. Ahora, Sugel, todos tenemos deseos, eso es dado por Dios. Es muy bueno querer tener una familia, es muy bueno querer trabajar, es muy bueno querer tener salud, pero debemos entender que todas esas cosas vienen de mano de Dios, que nosotros debemos hacer nuestra parte y que si Dios quiere dárnosla, Él nos las dará. Pero que nuestro deseo primario en la vida debe ser igual que David, contemplar la hermosura del Señor y conocer cada día más acerca de Él, porque hay personas que entienden que ellos van a estar bien cuando estén casados, que ellos van a estar bien cuando tengan un mejor salario, que ellos van a estar bien si tienen una mejor salud, pero uno no sabe los planes y propósitos de Dios para la vida de uno. Solamente eso, Eduardo. Mira, tú puedes tener todo lo que la gente en el mundo desea y tener una vida muy desgraciada. Y yo te puedo poner ejemplos muy prácticos aquí. ¿Cuántos desearían tener lo que los actores y actrices de Hollywood tienen? ¿Y tú sabes cuánto gastan en psiquiatras y en psicólogos mucha de esa gente? Porque tienen vidas muy desgraciadas y tienen muchísimos temores. En estos días veía yo el documental de una cantante, no voy a mencionar su nombre porque todavía está viva y vigente, y es una persona que ha tenido una vida súper exitosa en su carrera. Sin embargo, a mí me sorprendió la cantidad de temores con lo que esa mujer tiene que lidiar y la cantidad de problemas que ha tenido que enfrentar en la vida, problemas muy fuertes. Entonces, a la larga, tú puedes tener todo lo que la gente en el mundo desea, dinero, fama, poder, y tener una vida muy insegura, tener mucha ansiedad, muchos temores, muchas desgracias, porque tener todo eso y no tener a Dios no sirve de nada. No tener nada de eso y tener a Dios como quiera sigue teniéndolo todo. Es así, Sugel. Entonces tú nos has definido la esperanza, has hablado de esos elementos que plantea Paul Tripp en su artículo. Está compuesta de deseos, de objetos, de expectativas y debemos distinguir entre lo que es una esperanza falsa de una esperanza verdadera. No hay nada que quieras añadir hasta ahí, antes de hacerte la próxima pregunta. Fíjate, el tema del objeto de tu esperanza, eso es crucial aquí, porque vamos a suponer que una persona tiene un matrimonio que no es feliz, tiene problemas con su esposo, con su esposa, y esa persona piensa, wow, si mi esposo me amara,
de verdad, yo sería el ser más feliz del mundo. Si mi esposa fuera más obediente, fuera mi ayuda idónea y estuviera pendiente a mí, yo sería el hombre más dichoso del planeta. Fíjate, esa persona está esperando en su esposo, en su esposa. Y no es que uno se vuelva cínico y diga, yo no confío en nadie, ni espero nada de nadie. Pero ningún ser humano y ninguna cosa de este mundo puede ser el objeto de tu esperanza. Y al final de cuentas, Eduardo, es importante que los que nos están viendo entiendan que nosotros solo podemos poner nuestra esperanza en una de dos cosas, o en las cosas creadas o en el Creador. Esas cosas creadas puede ser una persona, puede ser una cosa, pero sigue siendo creado. Mi esposa es un ser creado y por lo tanto yo no puedo poner mi esperanza en mi esposa porque, Eduardo, mira, yo creo que el Señor nos ha regalado a mi esposa y a mí, y yo creo que tú puedes decir lo mismo, un matrimonio bueno por 39 años, pero es muy probable que uno de los dos se muera antes. O sea, que es difícil que un matrimonio los dos mueran juntos. Entonces, en algún momento dado, mi esposa y yo vamos a tener que enfrentar la soledad del otro. Si toda mi esperanza está puesta en mi esposa o la esperanza de ella está puesta en mí, vamos a ser defraudados. Porque aparte de la muerte, los seres humanos cometemos errores, los seres humanos pecamos, los seres humanos fallamos y no cumplimos del todo las expectativas de los demás. Es así, Sugel, y también tenemos el ejemplo de las personas que tienen su seguridad, por ejemplo, en un empleo, en una cuenta bancaria, en un seguro médico, como si eso lo va a proteger cuando realmente nuestra esperanza debe estar en Dios. Vuelvo y repito, el que nos está viendo tiene que preguntarse a sí mismo, ven acá, mi esperanza está puesta en el Creador o en las cosas creadas por Él. Porque si es en alguna cosa creada, el dinero es algo creado, en alguna cosa creada, tarde o temprano vas a ser defraudado. Porque es una esperanza falsa. Es bueno poner esa coletilla, que la única esperanza verdadera la tenemos en Dios. Siempre y cuando, Eduardo, tú tengas una correcta expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque fíjate, yo puedo decir, es verdad, lo que esos pastores están diciendo, ellos tienen mucha razón. Yo tengo que poner mi esperanza en Dios. Pero es como decíamos hace un momento, ¿qué es lo que tú crees que Dios va a hacer por ti? Porque si tu agenda es, yo voy a buscar a Dios para que Él me haga feliz, tú vas también a terminar defraudado de Dios. Porque la agenda de Dios no es primariamente hacerte feliz. Es hacerte como Él, es hacerte cada vez más santo. Entonces, puede ser que Dios te prive de algo que tú quieres, pero con el propósito de lograr algo mucho mejor en tu vida, que es hacerte cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es sencillamente que el objeto de tu esperanza sea Dios, es que tu expectativa de la agenda de Dios sea apropiada y correcta. Tú sabes que muchas personas negocian con Dios y entienden que si siguen a Dios, Él les va a dar todas las cosas que quieren. Entonces, cuando las cosas no salen como ellos esperaban, porque Dios tiene otros planes, Dios es omnipotente, Dios es soberano, entonces las personas se apartan, vamos a decirlo así. Sugel, nos quedan alrededor de 3 minutos de programa y tengo de este primer segmento y tengo una pregunta sumamente puntual. Una pregunta que no sé si la podrás desarrollar en estos 3 minutos. ¿Cuál es el papel de la esperanza en la vida cristiana entonces? Qué buena pregunta. La esperanza es revelada en el Nuevo Testamento como una de las 3 virtudes cardinales de la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. O sea, Pablo menciona, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, la esperanza está en el medio de esa triada. ¿Por qué? Bueno, porque la esperanza es el ancla de la fe. O sea, mi fe
está colocada en la esperanza que yo tengo en Dios. Así que la esperanza es el ancla de la fe. Pero al mismo tiempo la esperanza es la madre del amor. Es la esperanza lo que produce amor. Y eso es extremadamente importante, Eduardo, en este tiempo de pandemia, porque tal vez algunos de los que nos están mirando dicen, oye, qué bueno que en Entendiendo los Tiempos están tocando el tema de la esperanza, porque necesitamos eso. Pero no solo necesitamos esperanza, necesitamos salir de nuestra zona de confort, de seguridad, y extender nuestro brazo a los demás en amor. Pero cuando tú no tienes esperanza, cuando tú estás desesperanzado, eso automáticamente produce aislamiento, produce individualismo, porque tú crees que tú tienes que preocuparte por ti y procurar tu bienestar, porque de lo contrario nadie lo hará. Así que la fe está anclada en la esperanza. La esperanza es la madre del amor. Esas son las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. Sugel, en el minuto que nos queda para concluir este primer segmento, ¿tú me podrías dar un ejemplo de eso? Yo quisiera más bien primero demostrarte eso bíblicamente, pero un ejemplo de eso puede ser muy sencillo. Si mi esperanza está puesta en Dios y yo sé que Él cuidará de mí, aunque me dé COVID y aunque yo me muera, Eduardo, porque si me muero voy a ir a la presencia del Señor, en vez de yo estar rumiando en cómo yo puedo defender mi vida, proteger mi vida, proveer para mí, yo voy a poder salir hacia los demás y decir, como yo estoy esperando en el Señor, yo puedo extender mi mano en ayudar a otro en su necesidad, porque yo no estoy protegiendo mi vida, hay alguien que la protege por mí y por lo tanto yo puedo dedicarme a amar tranquilamente. Sugel, vamos ahora a una pausa y luego en el otro segmento quiero que tú nos busques algunos textos donde podemos ver cómo obtener esa esperanza y que nos des algunos principios prácticos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior hablábamos del papel de la esperanza en la vida cristiana y tú nos estuviste hablando de cómo la esperanza engendra amor. Y a mí me gustaría que tú nos expliques esto más a fondo, que nos des algunos textos y ejemplos prácticos. Ok, déjame citarte varios textos rápidamente. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 3, Pablo da gracias por esta iglesia en Colosas y dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros. O sea, fíjate, Pablo dice otra vez, ¿te diste cuenta aquí? Fe, amor, esperanza. Pablo está diciendo, ustedes pusieron su fe en el Señor Jesucristo, se están amando unos a otros a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Otro texto que contiene en sí un ejemplo práctico es Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos le dice en el capítulo 10, versículo 34, estos eran creyentes, Eduardo, que estaban padeciendo persecución por causa de su fe en Cristo y algunos de ellos habían sido encarcelados. Ahora imagínate lo que era visitar a un hermano preso por su cristianismo. Tú te estabas prácticamente vendiendo, tú te estabas identificando que tú también eras creyente y eso podía traer la persecución sobre ti. Y ahora escucha lo que le dice el autor de la carta a los Hebreos: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión, es decir, una mejor esperanza en los cielos. Otra vez, ¿qué fue lo que movió a estos creyentes a entregarse por entero, a servir hermanos en necesidad, poniendo en riesgo su propia vida o sus bienes? Que ellos tenían su esperanza puesta en los cielos, que ellos no estaban esperando en las cosas de este mundo. Por lo tanto, cuando las perdieron, ellos pudieron perderlas con gozo. Eso es increíble, Eduardo. Ni siquiera dice con resignación, con gozo.
porque ellos tenían puesta su esperanza en el objeto correcto. A mí me gustaría que tú todavía nos dieras ejemplos, más ejemplos, vamos a decir, porque esos son sumamente prácticos. Déjame ponerlo de esta manera. ¿Cómo un creyente puede fortalecerse en esperanza de manera que pueda, en una forma práctica, fortalecer su fe y amar también a los demás? Romanos es un pasaje clave aquí, porque en Romanos 12, 13, 14, el apóstol Pablo le dice a estos creyentes en Roma, ¿saben cuál es la evidencia de que una persona de verdad es cristiana? El amor. No es que yo me salvo por amar, pero si yo soy salvo por la fe, yo debería amar a los demás. De paso, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, tú no tengas ninguna deuda pendiente, pero tú siempre vas a tener pendiente la deuda del amor. Esa tú nunca la vas a pagar. Pero de repente, en el contexto de hablar acerca del amor y del cuidado que debemos tener unos de otros, Pablo dice, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo yo puedo crecer en esperanza?
por medio de las Escrituras, porque aquí viene de nuevo, Eduardo, el tener expectativas correctas. ¿Cómo yo sé lo que Dios me ha prometido para yo poder tener una esperanza apropiada? Porque yo puedo decir, no, yo espero en el Señor que yo no me voy a enfermar del COVID. Eduardo, Dios no le ha prometido eso a nadie. ¿Sí? Si yo tengo esa esperanza de que yo no me voy a enfermar, yo tengo una esperanza falsa. Ahora, si yo tengo la esperanza de que si me da el COVID, Dios va a cuidar de mí y va a estar cerca de mí en medio de situaciones difíciles, mi esperanza es correcta porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O aún, si yo digo, mira, si me da el COVID y me muero, yo voy a partir a la presencia del Señor. Eso es una esperanza correcta porque Dios dice en su palabra que para los creyentes es mejor partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, valga la redundancia. Otro texto, en Romanos 15 otra vez. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza, wow, qué hermoso, cómo Pablo le llama a Dios, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, ahora Pablo está diciendo, ¿quién es que produce esperanza en el creyente? El Espíritu Santo. Pero no dijimos anteriormente que es la palabra de Dios la que produce esperanza. Entonces, por fin, ¿es la palabra o es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces, Pablo está diciendo, tú nunca vas a llegar al tope de toda la esperanza que tú puedes tener en Dios. Por eso dice, para que abundéis en esperanza. ¿Cómo? Bueno, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Porque debemos ejercer fe. Ese es el punto, Eduardo. Yo tengo que creer en las promesas de Dios. Entonces, una aplicación, Sugel. Tú decías que Dios cuida de nosotros, eso lo sabemos los cristianos. Yo puedo estar enfermo de un cáncer, de el coronavirus en este momento. Yo sé que Dios está cuidando de mí, pero yo también sé que Dios es poderoso para cambiar mis circunstancias, que Él solo tiene que decir la palabra y yo seré sanado. Pero también debo saber que Dios cuida tanto de mí que yo puedo estar enfermo de un cáncer y quizás Él no me sane del cáncer, pero me va a dar la gracia y la fortaleza para yo seguir adelante. ¿Esto es así? Totalmente. O sea, Dios puede cambiar las circunstancias, pero muchas veces no lo hace, Eduardo, porque Él usa las mismas circunstancias para hacernos bien. Ahora, una buena noticia. Mira, si tú estás enfermo de COVID y tienes temor de morirte, yo te aseguro que Dios te va a sanar del COVID. Ahora, lo que yo no te puedo asegurar es de qué manera Dios te va a sanar del COVID, porque ahí que viene el problema de la expectativa. Dios sana a los creyentes quitándoles la enfermedad, pero Dios también sana a los creyentes a través de la muerte. Eduardo, yo sé que eso suena cruel, pero si una persona tiene cáncer en el Señor, un creyente, y muere, ya se le fue el cáncer. Entonces yo puedo orar, Señor, sana a fulano, sáname a mí que estoy luchando con este cáncer. Bueno, Dios me va a sanar de un modo u otro. Me va a sanar quitándome el cáncer o me va a sanar llevándome a la gloria y dándome un cuerpo glorificado en la resurrección. Ahora, lo que yo te puedo prometer con toda seguridad en base a la palabra es que el Señor va a estar contigo y Él te va a fortalecer, no importa la situación por la que tú tengas que atravesar. Sugel, entonces, yo solamente puedo tener esa esperanza verdadera, ¿verdad? Porque tú nos explicaste que hay una esperanza falsa. Yo solamente puedo tener esa esperanza verdadera si yo conozco al Dios de esperanza. Tú le puedes explicar a estas personas que nos están mirando, que nos están escuchando, ¿cómo podemos conocer a ese Dios de esperanza? Antes que eso, Eduardo, déjame decirte algo. Yo soy papá, yo soy abuelo, yo soy esposo, yo soy hijo, pero no en la misma relación, ¿verdad? Porque yo soy el abuelo de mi nieto, el padre de mis hijos, el hijo de mi papá y de mi mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hermano de mis hermanos. Bueno, Dios en la Biblia es presentado también en diferentes facetas.
Dios es el juez de la humanidad, de una humanidad que ha pecado contra Él. Entonces, yo no puedo tener a Dios como el Dios de mi esperanza si yo no me he reconciliado con Él por medio de la obra de Cristo. Porque entonces, lo que voy a decir puede sonar muy paradójico, pero entonces Dios es una esperanza falsa para ti. O sea, si tú crees que Dios está a tu favor y tú nunca te has arrepentido de tus pecados, tú no has confiado únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados, Dios es una esperanza falsa para ti. Porque en realidad Dios no es para ti el Dios de esperanza. Él es tu juez. Y algún día tú te vas a presentar en su tribunal a darle cuenta por tus pecados. Entonces, ¿cómo el juez puede llegar a ser el Dios de toda esperanza para mí a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Eduardo, nosotros no podemos llegar directamente a Dios, necesitamos un mediador y solo hay un mediador, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz porque Él se hizo hombre y pagó por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo quiero dejar bien claro y en amor que si alguien nos está mirando y esa persona nunca se ha visto a sí misma como un pecador que merece el infierno, nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha confiado únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, esa persona no puede tener a Dios como el Dios de toda esperanza. En ese sentido, Dios sería una esperanza falsa para él, porque Dios todavía sigue siendo su juez. Entonces, en ese caso, lo que tendría, al tener una visión equivocada, va camino a una condenación eterna porque no ha conocido a Dios a través de Jesucristo como Dios debe ser conocido. ¿Es así? La gente dice, Eduardo, lo importante es que tú seas sincero. No, eso no es lo importante. Mira, yo puedo tomarme un jugo de naranja sinceramente, o mejor dicho, pero yo puedo tomarme un veneno creyendo sinceramente que es un jugo de naranja, y mi sinceridad no va a eliminar los efectos nocivos del veneno. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú puedes estarte dirigiendo feliz hacia tu ejecución, creyendo que en el último momento te van a indultar y resulta que llegaste al paredón y te fusilaron. Entonces tú fuiste al paredón con una esperanza falsa. No es la sinceridad de la fe lo que salva, es el objeto de tu fe. Y el único objeto seguro de la fe es el Señor Jesucristo, Eduardo. Por eso yo quiero concluir repitiendo el texto de Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sugel, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias por habernos dado esperanza en medio de esta situación. Gracias por habernos traído la palabra de Dios, que es lo que nos da esperanza. Y es nuestra oración de que muchos puedan poner su esperanza en ese Dios de esperanza que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para llevarnos a Él. Nos vemos en el próximo programa de Entendiendo los Tiempos.